Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado causando revuelo y despertando muchísima curiosidad en el mundo del espectáculo, y tiene que ver con uno de los galanes turcos más codiciados del momento. Sí, estoy hablando de Can Yaman, y hoy vamos a hablar de algo que se ha convertido en un verdadero misterio: la supuesta intermediación de su padre, el señor Güven Yaman, en asuntos de su vida personal, específicamente en lo que respecta a su relación con la encantadora Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿por qué este tema del padre de Can Yaman y su posible intervención en la relación con Demet Özdemir es tan intrigante? Bueno, las celebridades, como todos sabemos, viven bajo un microscopio constante. Cada paso que dan, cada relación que forman, cada decisión que toman, se convierte en noticia. Y cuando se trata de Can Yaman, la atención se multiplica. Él es una figura que genera pasiones, tanto positivas como negativas, y sus relaciones personales siempre han sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Y en medio de todo este torbellino, aparece la figura paterna, el señor Güven Yaman, y se le atribuyen roles que van más allá de ser un simple padre. Se rumorea, se especula, y a veces las pruebas parecen apuntar en esa dirección, de que el señor Güven no solo es un padre preocupado, sino que podría estar activamente involucrado en la vida sentimental de su hijo, incluso tomando decisiones por él. Y la pregunta del millón es, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Realmente el padre de Can Yaman ha influido en su relación con Demet Özdemir, o es todo parte de la maquinaria mediática y los chismes de la farándula? Vamos a ponernos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes quizás no estén al tanto, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era indiscutible. Saltaba a la vista. El público se enamoró de su pareja en pantalla, y naturalmente los rumores de que esa química trascendía la ficción no tardaron en aparecer. Durante un tiempo se les vio juntos fuera de los sets, compartiendo momentos, y muchos creían firmemente que estaban viviendo un romance en la vida real. La prensa, claro está, se volcó sobre ellos, capturando cada fotografía, analizando cada gesto. Y en medio de esta efervescencia mediática, es donde entra en juego el señor Güven Yaman. Se empezó a comentar que él tenía una opinión muy firme sobre la relación de su hijo con Demet, y que no la veía con muy buenos ojos. Imagínense el drama. Un padre intentando dirigir la vida amorosa de una estrella de cine internacional. Los detalles que salieron a la luz, aunque siempre envueltos en el velo de la especulación, eran bastante específicos. Se decía que el señor Güven Yaman, al ser un hombre de negocios, con una visión práctica y quizás preocupado por la imagen pública de su hijo, consideraba que una relación con Demet Özdemir no era lo más conveniente en ese momento. Algunos rumores sugerían que se priorizaba la carrera de Can, su proyección internacional, y que una relación pública tan intensa podría ser una distracción, o incluso un obstáculo para sus ambiciones. Otros hablaban de diferencias de carácter o de planes de vida que no encajaban. Lo cierto es que poco después de que los rumores de romance entre Can y Demet fueran más fuertes que nunca, su relación pública pareció enfriarse e incluso, según algunos, terminar. Y ahí es donde muchos ojos se dirigieron hacia el padre. ¿Cómo se traduce esta supuesta influencia? Pues bien, se especula que el señor Güven Yaman podría haber tenido conversaciones directas con su hijo, expresando sus preocupaciones y aconsejándole, o quizás diciéndole directamente qué hacer. No es descabellado pensar que un padre pueda tener influencia en las decisiones de su hijo, especialmente cuando se trata de alguien tan joven y en la cima de su fama. Sin embargo, la línea entre la influencia paternal y la manipulación es muy delgada, y en el mundo de las celebridades, donde cada rumor se amplifica, es difícil discernir la verdad. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, las supuestas cartas o mensajes. Se ha rumoreado, y esta es una de las partes más comentadas, que el señor Güven Yaman podría haber enviado directamente a Demet Özdemir algún tipo de comunicación, ya sea una carta o un mensaje, instándola a alejarse de su hijo o expresándole su desaprobación. Esto es de telenovela. Imaginen recibir una misiva de parte del padre de tu pareja, un hombre que quizás apenas conoces.
Ces diciendo básicamente que no eres la persona adecuada para su hijo. Las implicaciones de algo así serían enormes, tanto para la relación entre Khan y Demet, como para la imagen del señor Yaman y de Khan himself. ¿Por qué se cree esto? Bueno, estas especulaciones a menudo surgen de filtraciones o de declaraciones de fuentes anónimas cercanas a los involucrados. En el universo de las redes sociales y los foros de fans, estas pequeñas gotas de información se convierten en un festín de teorías y especulaciones. Y cuando el señor Guben Yaman no aparece públicamente para desmentir o confirmar estas versiones, el misterio se profundiza y los rumores ganan más fuerza. Es como si su silencio alimentara la imaginación colectiva. Hay quienes defienden al señor Guben Yaman argumentando que es natural que un padre se preocupe por el bienestar y el futuro de su hijo, especialmente en un mundo tan competitivo y a veces cruel como el del espectáculo. Desde esta perspectiva, sus acciones, si es que realmente las hubo, habrían sido motivadas por el amor y la protección paternal. Podría haber visto a Demet como una distracción, o quizás como alguien que no compartía los mismos objetivos o ambiciones que Khan en ese momento de su carrera. Por otro lado, están aquellos que critican duramente al señor Yaman, considerándolo controlador y entrometido. Argumentan que Khan Yaman es un adulto, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones en cuanto a su vida personal y sentimental, y que la intervención paterna, si fue tan directa como se dice, cruza una línea importante. Además se plantea la pregunta de si esta supuesta intervención no ha afectado negativamente la imagen de Khan Yaman, haciéndolo parecer alguien que no tiene autonomía sobre su propia vida. Y aquí viene la pregunta crucial: ¿es posible que el señor Guben Yaman haya dicho, "Armet, no envíes eso a Demet Özdemir"? Esta frase, aunque suene muy específica, encapsula la esencia de los rumores. Se especula que el padre podría haber sido muy claro y directo en sus comunicaciones, ya sea hablando con Khan para que no enviara un mensaje o carta a Demet, o incluso enviando él mismo algo en contra de los deseos de su hijo, o quizás diciéndole a Demet directamente que no se involucrara más. La idea es que hubo una intervención explícita y una directriz paterna. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, todo esto se basa en rumores y especulaciones. No hay pruebas irrefutables que confirmen que el señor Guben Yaman haya enviado cartas o mensajes específicos a Demet Özdemir, o que haya prohibido a Khan enviar algo. Lo que sí es innegable es que la presencia y la opinión del señor Yaman en la vida de su hijo son temas recurrentes en la prensa y entre los fans. Él es una figura pública a su manera, y su relación con Khan Yaman es observada de cerca. Podríamos pensar en esto como un juego de sombras. Vemos los efectos, las relaciones que se enfrían, las ausencias, los comentarios crípticos, y tratamos de adivinar quién está moviendo los hilos. Y a menudo, la figura paterna se convierte en el villano o el héroe de esta historia, dependiendo de la perspectiva. ¿Qué significa todo esto para Khan Yaman y Demet Özdemir? Bueno, si estos rumores son ciertos, podría explicar muchas cosas sobre el fin de su supuesto romance. Imaginen la presión que esto podría haber generado en ambos. Para Khan, estar atrapado entre los deseos de su padre y sus propios sentimientos. Para Demet, verse en medio de una dinámica familiar complicada y sentir que no es deseada por alguien tan importante en la vida de su pareja. La vida de las celebridades es compleja, y a veces, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Las relaciones personales, las presiones familiares, las ambiciones profesionales, todo se entrelaza y crea un drama fascinante para el público. Y este caso del padre de Khan Yaman y su supuesta intervención en la relación con Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de ello. ¿Podríamos llegar a ver algún día una declaración oficial de Khan Yaman o de su padre desmintiendo o confirmando estos rumores? Es poco probable, ya que suelen ser muy reservados en cuanto a su vida personal. Pero mientras tanto, las especulaciones seguirán alimentando las conversaciones en redes sociales, los foros de fans y, por supuesto, nuestros canales de YouTube. Y es precisamente por eso que me encanta este tipo de temas, porque nos invitan a reflexionar, a analizar y a debatir. Nos recuerdan que detrás de los personajes glamurosos y las historias de amor de película, hay personas reales con vidas reales, con sus propias complejidades y desafíos. Para concluir, hemos explorado las intrigantes especulaciones sobre la posible intervención del padre de Khan Yaman, el señor Guben Yaman, en la relación de su hijo con Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores sobre su desaprobación, su posible influencia en las decisiones de Khan, e incluso la impactante idea de que haya enviado comunicaciones directas a Demet.
Si bien la verdad absoluta permanece en las sombras, la persistencia de estos rumores nos demuestra cuánto interés genera la vida personal de estas estrellas y cómo la figura paterna, en este caso, se ha convertido en un eje central de la narrativa. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de los rumores y las especulaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el padre de Can Yaman tuvo alguna influencia? ¿Creen que intervino de forma inapropiada? Dejen sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios de abajo. Adoro leer sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman o de Demet Özdemir, o simplemente les encante el drama de la farándula. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.